¿Qué tal, amada iglesia? Buena tierra, buenos días tengan todos ustedes. Una bendición poder estar en este lugar para exponer la hermosa y preciosa palabra de Dios. Hoy, domingo 31 de mayo, estamos por terminar ya este mes y me da un enorme gusto saludarle a través de las diferentes plataformas digitales de Facebook y algunas otras redes sociales que nos ven a través de nuestra nación y fuera de nuestras fronteras. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana a compartir, a dar el alimento que nuestro Padre Celestial nos da a través de su preciosa y hermosa palabra. Le voy a pedir de favor en este momento que pueda compartir, ahí es en su dispositivo electrónico, que pueda compartir. Mire, le quiero comentar algo, quiero ser honesto con usted. Es bien difícil predicarle a una cámara. Algunas personas pudieran pensar que es más fácil predicarle a una cámara, pero no. Si usted estuviera de este lado se va a dar cuenta que es bien difícil predicar sin gente. Es poco motivacional y es difícil, pues. Entonces, yo le ruego en el nombre de Jesús que usted nos ponga comentarios, que comparta la prédica, porque finalmente no es quien predique, sino es la esencia de la sabiduría de lo alto, que es la hermosa y la preciosa palabra de Dios. Póngale ahí compartir a todos sus contactos para que este alimento bajado del cielo llegue hasta la comodidad de las casas de sus hermanos, de sus primos, de sus sobrinos y de todo el resto de la familia. Abra su libro maravilloso en el Salmo 83. Quiero que preste mucha atención en el Salmo 83 y voy a leer del verso 1 al 3. Y dice lo siguiente: si usted está preparado, ahí aunque sea con el que está a un lado, dígale amén. Ya tiene usted su Biblia. Independientemente de que los textos van a estar pasando en la pantalla, es importante que usted los anote y usted pueda posteriormente estudiar el mensaje del día de hoy. Dice el Salmo 83, es un salmo de Asaf. Dice lo siguiente: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Esta es una petición, la percibo un poco desesperada de este salmista Asaf, pidiéndole a Dios tres cosas. En este verso, en este Salmo 83, del verso 1 al 3, le pide tres cosas. Le pide no guardes silencio, le pide no calles ni te estés quieto. Es una oración desesperada porque Asaf había percibido en su espíritu que había pasado mucho tiempo, repita conmigo, mucho tiempo, y no había sido contestada su oración. Seguramente Asaf estaba experimentando algo como lo que usted y yo estamos experimentando en este momento. Estamos por cumplir, hemos pasado los 2 meses de estar en esta cuarentena que ya se pasó, por supuesto, pero fíjese nada más, se pasó y se va a pasar por las indicaciones gubernamentales. Fíjese cómo ya hemos estado orando de día y de noche y tal parece, la realidad de eso indica que las cosas, lejos de haberse compuesto, están empeorando. Las cifras están aumentando cada vez más de muertos y parece que en este tiempo estamos en la cúspide, en el pico de esta pandemia llamada coronavirus. Gracias a Dios los números están descendiendo, están bajando los números de muertos y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque parece ser que una luz en el túnel oscuro se está empezando a vislumbrar. Pero en medio de esto nosotros hemos experimentado esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en estos 2 meses yo he percibido un silencio de Dios. Yo he percibido que el Señor en algunas veces está dejando que las cosas pasen y está guardando silencio. Cuando leí este Salmo 83, yo me identifiqué tanto con él y dije, esto es lo que yo estoy sintiendo también. A veces como cristianos nos da pena reconocer una situación que esté pasando entre Dios y nosotros. Y a veces podemos reconocer y podemos ver a lo mejor
que no está correcto que nosotros le digamos a Dios, Señor, ¿por qué no me escuchas? Pero Asaf no era el único que le decía a Dios, oh Dios, no guardes silencio, no calles ni te estés quieto. En el Salmo 13, verso 1 al 3, usted se va a dar cuenta que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó silencios de parte de Dios. Y dice el Salmo 13, verso 1 al 3, también voy a leer. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Está haciendo una pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Verso 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¡Wow! El hombre conforme al corazón de Dios le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Y yo creo que es una pregunta que usted y yo nos hemos estado haciendo en estos meses. Señor, ¿hasta cuándo vamos a volver a la ahora llamada nueva normalidad? Se vienen muchos cambios. Vamos a regresar primeramente Dios pronto, pero ciertamente, y estoy de acuerdo que es una nueva normalidad. Pero el sentir de David, el sentir de Asaf, yo creo que es el sentir de la iglesia cristiana. Y yo tengo que reconocer que he experimentado ese silencio de Dios. Y hoy te quiero hablar precisamente de los silencios de Dios. Hoy te quiero explicar acerca de que efectivamente Dios en diferentes partes de su palabra hubo silencios que marcaron la vida de su pueblo, de sus hijos. Y hoy te quiero hablar del silencio, pero desde la perspectiva de Dios, por supuesto. Y antes de poder iniciar este mensaje que me gustó mucho, lo estuve detallando esta semana y te voy a hablar de 3 o 4 historias, de acuerdo al tiempo, no sé, en donde Dios, el Padre Celestial y Jesús nuestro Señor guardan silencio en diversas ocasiones a la luz de la palabra de Dios. Y antes de que podamos empezar, quiero que ya tengas listo ahí en tu casa, ahí en tu comedor, en tu sala, tu Biblia, tu libro y tu lápiz, porque vamos a iniciar este mensaje. Cierra tus ojos, por favor, para que podamos orar y podamos dejar esto en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, yo te ruego en esta mañana que te poses ahí a un lado de mis hermanos y mis hermanas, los que son congregantes de Buena Tierra y los que están viéndonos y escuchándonos en el mundo entero. Yo te pido que tu precioso Espíritu Santo pose ahí a un lado de ellos y puedas darles espíritu de sabiduría para que este mensaje lo puedan entender de una manera clara y precisa. Señor, háblanos hoy. Yo me pongo en tus manos como un simple instrumento para que tu Espíritu Santo se pose sobre mí y exprese lo que hay en tu corazón. Gracias te doy, pongo este tiempo en tus manos en el nombre precioso y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de comenzar a hablarte sobre el silencio, quiero decirte lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es el silencio. Fíjate cómo los significados en el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario bíblico muchas veces son totalmente diferentes. El origen de la palabra. Y el diccionario de la Real Academia Española dice así de simple, dice que el silencio es la ausencia de sonido. Vaya definición tan extensa y tan detallada. Ausencia de sonido. Ahora bien, desde el diccionario bíblico dice que el original de esta palabra es domí, con acento en la i, y en hebreo significa 3 cosas. Significa quietud, significa reposo y significa tregua. Desde la perspectiva de Dios, cuando Dios hace silencio, están sucediendo estas cosas: quietud, reposo y tregua. Repite conmigo: quietud, reposo y tregua. Ahora bien, voy a definirte nada más algo que es muy real a lo que está sucediendo hoy. Y la definición de tregua dice que tregua es la interrupción o descanso temporal de una actividad. Esa me cuadra mucho porque es lo que está sucediendo hoy. Dios está permitiendo que descansemos de un ritmo de vida que traíamos muy acelerado. Estoy hablando a la iglesia de Cristo y dice que es un descanso temporal de una actividad.
Esta es una tregua. También se utiliza mucho esta palabra en las guerras, cuando mandatarios de diversos países o naciones deciden hacer un stand-by a los encuentros mediáticos o de guerra civil o de guerra militar que pueda haber. Así que desde la perspectiva nuestra, cuando nosotros oímos a Asaf o escuchamos a David pedirle al Señor que guarde silencio, me gusta mucho este Salmo 13, porque en el verso 3 del Salmo 13 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. O sea, quiere decir que David estaba experimentando también una ausencia de la presencia de Dios, una ausencia de la voz de Dios, una ausencia del consejo de Dios. Así que ya te di la definición de lo que es el silencio, pero desde la perspectiva de Dios no es estática. Dios no descansa. Dios, a pesar de que tú y yo creamos que ha guardado silencio y que ha quitado las manos para que sucedan las cosas tal y como están pasando, la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 17, lo voy a leer en una versión TLA, me encanta porque el maestro, el Señor Jesús, dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Escucha bien, cómo Dios, cómo la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dicen esto: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Quiere decir que aunque tú y yo experimentemos silencios de parte de Dios, Él está haciendo cosas. Él está haciendo cosas maravillosas. Yo te decía hace un par de semanas que todo el país y todo el mundo entero está hablando de la cantidad de muertos que hay por el coronavirus. Y te decía yo que el 10%, ahorita ya son las cifras más altas, pero todos hablan de los 10 que se mueren, pero nadie habla de los 90 que Dios está salvando. Y Dios está obrando en muchas familias, en muchas casas, en muchos países con diferentes extractos sociales, culturales y políticos. Dios está obrando, Dios siempre está obrando. Dile al que está a un lado de ti o a quien esté a un lado de ti: Dios está trabajando a tu favor. Anéxale eso, por favor. Dios está trabajando a tu favor. Fíjate lo que es el silencio, porque quiero darte la importancia de lo que es el silencio. Y hay algunos ejemplos cotidianos que tú me vas a entender. ¿Qué pasa cuando tú mandas un WhatsApp a alguien y las dos palomitas color azul ya se encendieron del otro lado y tú ves que esa persona no te contesta? Entonces empiezas a interpretar el silencio de la otra persona, ¿cierto? Ya vio mi mensaje, pero lo más seguro es que estás pensando, está guardando silencio, lo más seguro es que no le importa lo que le estoy diciendo. Y máxime, si es una cosa importante para ti, pasan horas y horas y tú sabes que ya esa persona vio, pues puedes interpretar esto. Ahora, fíjate bien, en la música el silencio es tan importante como los sonidos. Hay sonidos largos, hay sonidos cortos, hay silencios largos y hay silencios cortos. En la música, si tú sabes de música que estás ahí, sabes que los tiempos en la música son sumamente importantes y los tiempos son silencios que muchas veces tienes que llevar en tu mente para entrar coordinadamente con una orquesta. Y a mí me gusta un poco la música clásica, me deleito en la música clásica y yo estaba investigando acerca de lo que piensan los músicos acerca del silencio. Y solamente te voy a dar algún par de ejemplos nada más. Y dice que el compositor de música clásica Carl Nielsen dijo: amo la superficie total del silencio y es mi principal deleite romperlo. Este hombre dice que cuando estaba en silencio, cuando estaba concentrado en el silencio, de ahí él inspiraba tonos, inspiraba cantos para tocar instrumentos y hacer obras musicales. También otro compositor que se llama John Cage, en 1952 él empieza uno de los conciertos más impresionantes de aquel tiempo en Nueva York y él empieza con uno de los temas que se llama 433. Y tú me puedes decir, ¿qué significa eso? Bueno, el hombre inicia su concierto parándose en su piano y hacer una apertura con 4 minutos 33 segundos de silencio. Y él explica después por qué él tiene que dejar un silencio. Por supuesto se oye el murmullo de la gente y las voces, pero él está en silencio concentrado tratando de que el silencio le inspire. ¡Wow! Quiere decir que el silencio provoca que cosas
de inspiración vengan de parte de los seres humanos. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios guarda silencio, el Señor está gestando cosas grandes que vienen enseguida, que está preparando y que va a realizar en el nombre de Jesús. Ahora, te quiero hablar de algunas historias en donde Jesús, voy a empezar con la primera y quiero que vayas por favor a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, voy a empezar a leer para que podamos entender esto, aterrizarlo a los silencios de Jesús. Te voy a hablar del maestro, el ser más maravilloso, que tiene un encuentro con una mujer cananea. Y dice el verso 21 del Evangelio de Mateo, capítulo 15. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Pon mucha atención y subraya en tu Biblia, clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia habla de un encuentro donde el maestro va a un lugar llamado Tiro y Sidón. Tiro y Sidón era una de las ciudades más idólatras de aquel tiempo. Nada más y nada menos para que tengas una referencia, quién eran los sidonios y qué significaba ir a esta ciudad, qué significaba que Jesús pusiera sus pies en una ciudad donde se adoraban ídolos. Nada más para que te des una idea, de Sidón era la mujer más diabólica de la que pueda hablar la Biblia. Esa mujer se llamaba Jezabel. Casada con el rey Acab, tú debes de recordar eso, y esta mujer tiene un historial tétrico, y el pueblo judío cuando escuchaba Tiro y Sidón, inmediatamente o inconscientemente relacionaban a esta mujer Jezabel, que tenía que ver directamente con la idolatría y con influenciar, en este caso al rey Acab y a todos los que él pudo jalar en ese tiempo. Entonces me llama la atención que Jesús va porque esta mujer cananea o de Tiro y de Sidón no va donde está Jesús. Dice el verso 21, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. La necesidad de esta mujer era que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y fíjate bien cómo el primer silencio viene en el verso 23. Porque dice, pero Jesús no le respondió palabra. Fíjate nada más la necesidad de esta mujer. Estaba ella muy esperanzada que Jesús pudiese hacer el milagro, y resulta que esta mujer tiene un encuentro poco común con el maestro. Si tú quieres saber cuál fue el encuentro más atípico de un ser humano con el maestro cuando él pisó este planeta, yo creo que sería este. Porque casi todos los encuentros, no sé si recuerdes a la mujer con flujo de sangre, dice que se metió entre la gente y tocó su manto y ella fue sanada. Y tuvo una conversación delante de una multitud con el maestro y ella recibió una sanidad en ese momento. Y nosotros vemos que el Señor fue cordial. Aquella ocasión en donde le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, también el Señor es muy amable y muy cortés con esta mujer. Al final le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya todos habían tirado las piedras y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, vete y no peques más. Pero el encuentro que tiene con esta mujer cananea es bien diferente. Primero, lo primero que ella ve es que guarda silencio. Es decir, ella está clamando, ella está pidiéndole a Jesús que sane a su hija, y Jesús pasa caminando, indiferente, y no le responde nada. Ese es el primer encuentro que tiene con ella. Después dice que los discípulos
Los discípulos le dicen, le rogaron, despídela, pues da voces tras nosotros. Segundo desprecio, vamos a llamarle, o segundo encuentro negativo con Jesús y con su gente. Primero es Jesús que no le hace caso, después los discípulos, y después recibe un tercer insulto, porque es un insulto, no le podemos quitar eso, de parte de nuestro Señor Jesús, que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, la liberación, está hablando de la liberación, ese es para mi pueblo, no para los perrillos, así le dice. Pero es impresionante cómo esta mujer, a pesar de las 3 ocasiones, silencio, desprecio de los discípulos e insulto de Jesús, ella persevera y le contesta en el verso 27, me impresiona porque le dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira, Jesús todo lo que hizo, él sabía lo que iba a pasar. Jesús no estaba probando a esta mujer a ver si tenía fe o no tenía fe. Él ya lo sabía. Lo que estaba haciendo era darle una demostración a los discípulos acerca de ser perseverantes, de no menguar en nuestro tiempo de oración, de ser insistentes con el Maestro. Y efectivamente él estaba diciendo con su presencia en Tiro y Sidón, yo quiero a los idólatras, yo quiero que ellos se conviertan, por eso fue hasta ese lugar. Después de esta pandemia van a pasar cosas maravillosas y quiero que vayas por favor conmigo a Marcos capítulo 3. Y en Marcos capítulo 3 te vas a dar cuenta que esta mujer sabía algo. Ella sabía perfectamente que el Maestro ya había hecho sanidades a la gente de Tiro y de Sidón. Fíjate bien lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 7 en adelante. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, de donde era esta mujer. Y fíjate lo que sucede. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Verso 10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, fíjate nada más, que por tocarle cuantos tenían plagas, está hablando de plagas, caían sobre él. Esta información llegó hasta esta mujer. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Esta mujer cananea sabía perfectamente que el Maestro había sanado a gente de su lugar. Así que, mira, esta mujer cananea representa a una iglesia que viene de la idolatría. A una iglesia que no merecía nada. Tú y yo no merecíamos nada. Pero el Señor Jesús un día tocó a tu puerta y a mi puerta en nuestro corazón. Así como fue a Tiro y Sidón, también un día tocó a tu puerta y a mi puerta y te dijo, no importa de dónde vengas, no importa en lo que creas, yo te amo y quiero estar contigo. Y vine para mostrarte mi poder y mi gloria. Y en esta ocasión, mira, yo veo que este cuadro de cuando Jesús toca a la gente y las plagas se van y los espíritus inmundos se cuadran, este es el cuadro de la iglesia que tú y yo vamos a ver después de esta pandemia. Lo creo con todo mi corazón. Creo que los tiempos que vienen, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la sanidad y los milagros de Dios se van a venir de una manera impresionante. Porque el Señor, aunque tú y yo creamos que está guardando silencio, Él está preparando corazones duros. Corazones que no percibían nada de lo espiritual. Yo les decía el otro día, me encanta la jardinería, trabajo en un jardincito que tengo en casa y me doy cuenta yo que las plantas, aunque tú les eches agua, cuando se empiezan a poner tristes es porque la tierra está dura. Entonces tengo que venir con un pico o con una herramienta y aflojar la tierra. E inmediatamente los días siguientes que yo pongo agua en mis plantas, inmediatamente veo un reverdecer impresionante. Las flores empiezan a florear porque se retiene el agua ya. Lo mismo pasa con el corazón del ser humano. Aunque tú creas que el Señor está guardando silencio, el Señor está trabajando en cada
corazón del ser humano. Está ablandando los corazones más duros. Los que creían que con su dinero podían comprarlo todo, hoy se están dando cuenta que lo más valioso, lo más importante es su familia. Todos aquellos que su Dios, porque mira, la idolatría no tiene que ver solamente con imágenes. Todos aquellos que tenían su trabajo como Dios, que trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y que no veían a su familia, hoy esas personas se están dando cuenta que lo más valioso no es su trabajo, lo más valioso es su familia. Y muchos de ellos que no creían en Cristo van a venir a los pies de Cristo. Fíjate bien cómo esta mujer estaba provocando algo impresionante, que al final, aunque Jesús primero guarda silencio, al final el Señor cumple la necesidad, mejor dicho, la petición que le estaba haciendo. Y le dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Quiere decir que si tú y yo seguimos insistiendo en orar, en clamar, en pedirle a Dios que tenga misericordia del mundo entero, de nuestro país, que nos dé otra oportunidad, por supuesto que el corazón de Dios es bueno, es misericordioso y va a atender nuestra necesidad. Así que no te desanimes, buena tierra, lo mejor está por venir. El Señor Jesús está esperando a todas esas personas que van a venir a los pies de Cristo. Así como esta mujer insistió, el Señor quiere que tú y yo insistamos en clamar, en pedirle a Dios que esta pandemia termine y que nos dé una nueva oportunidad. Repito. Ahora bien, vamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 de un tiempo de silencio viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y el Evangelio de Lucas es una historia que probablemente ya hayas escuchado alguna vez, pero es maravilloso cómo el Señor dejó ver su corazón y dejó ver su voluntad a lo largo de la Biblia. Y Él nos dijo de una manera clara y precisa qué hay en su corazón, qué es lo que había y qué es lo que hay en su corazón respecto al trato con los seres humanos. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese era el objetivo cuando el Señor da explica esta parábola, y les da esta enseñanza. Les está diciendo que es para que oren siempre y no desmayen. Y dice el verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, es decir, guardó silencio. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta es una historia de un juez, de una autoridad que no creía en Dios. Vamos a llamarle un ateo. Y este hombre tiene un encuentro con una viuda. Tú y yo sabemos que las clases que el Señor son más protegidas son las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y dice que esta viuda fue y le pidió ayuda a su autoridad para resolver seguramente un problema legal en el cual se estaba cometiendo una injusticia. Y este hombre, él dice, el verso 4, que no quiso por algún tiempo, se calló, guardó silencio. Pero esta mujer, que también representa a la iglesia, siguió insistiendo. Y este juez en un momento se cansó y dijo: bueno, aunque ni creo en Dios, ni me importa la viuda, la verdad, eso es lo que está diciendo, aún con todo eso, le voy a hacer justicia porque ya me tiene aturdido con su petición. Yo me imagino en su oficina, cada vez que este hombre salía, ahí estaba la viuda pidiendo que se le hiciese justicia. Y lo mismo pasa contigo y conmigo.
Esta parábola nos enseña que tenemos que seguir, que tenemos que permanecer en lo que estamos haciendo. Es muy probable que muchos de ustedes a estas alturas, después de no ver una manifestación clara de la mano de Dios, estemos cansados, estemos desanimados y que creamos que los tiempos de oración y de adoración no están funcionando mucho. Hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo a decirte, Iglesia Buena Tierra y todas las personas que nos ven, no desistas. Sigamos orando, sigamos insistiendo, porque pronto, muy pronto, vamos a ver la respuesta al silencio que tú y yo creíamos que Dios estaba haciendo. Y fíjate lo que dice el verso 7. El Señor, después que explica esto, dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si tú recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú eres un hijo de Dios, por lo tanto eres escogido o escogida. Y si no lo eres, hoy vamos a hacer un llamamiento para que vengas a los pies de Cristo. Repito, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman? Fíjate, en la primera historia, la mujer cananea clamó. Y aquí está diciendo en el verso 7, a los escogidos que claman. Y yo me quedé aterrizado en esta palabra esta semana. Dije, nosotros estamos orando, sí, pero no estamos clamando. Y esa es una inquietud, una convicción que me vino a mí en esta semana. Y todas las historias que yo te voy a explicar el día de hoy, Dios cambió su perspectiva o escuchó la petición de una persona, de una nación, porque un pueblo clamó. Ahorita lo vas a ver. Termino con esta historia para ser más claro. Dice que claman el día y noche. ¿Se tardará en responderles? Él está haciendo esa misma pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Lo que te decía, pronto hará justicia el Señor. Pronto vamos a ver la mano de Dios. Pronto va a salir un anuncio en los medios de comunicación que las iglesias podemos volver a reunirnos. Pronto va a salir una vacuna en donde digan el coronavirus se acabó. Pronto la persona que estaba alejada de Dios va a venir a los pies de Cristo. Pronto aquel que estaba enfermo y que no se tenía la esperanza de que fuera sanado de un coronavirus, el Señor va a traer sanidad en el nombre de Jesús. Pronto todos aquellos corazones que estaban endurecidos van a venir postrados a los pies de Cristo. Pronto los bares se van a vaciar aunque haya permisos, y esas personas se van a ir a las iglesias. Pronto muchos que estaban en silla de ruedas se van a levantar y muchos ciegos van a volver a ver. Esa es mi convicción, esa es mi esperanza, porque para eso es el avivamiento. Tú y yo tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tiene un poder incontable, una sabiduría insondable, y creo que pronto vamos a ver la mano de Dios. Pero el Señor hace una pregunta. Después de que está dando esta parábola, se hace una pregunta. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Wow. El asunto no es si el Señor quita o no el coronavirus. Él lo puede hacer soltando una palabra en el cielo. Lo puede hacer sin ningún problema. ¿Recuerdas aquel centurión que un día mandó a sus súbditos a buscar al maestro porque tenía un siervo en su casa? Mateo capítulo 8. Y el Señor accede a ir a sanar a una persona que comandaba a los romanos y que era enemigo del pueblo de Dios. Y ya que va a entrar a la casa, aquel centurión lanza unas palabras y le dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor se maravilla de la fe de ese hombre. Di la palabra y mi siervo sanará. Es lo mismo que va a hacer el Señor. El Señor está a punto, creo con todo mi corazón, que está a punto de soltar una palabra en el cielo que se va a cumplir en la tierra. Pero el asunto no es ese. El asunto es si hallará fe en la tierra. Y si hallará fe en la tierra, ¿hallará fe en la iglesia? Eso es lo que yo pregunto. Mira, en estos tiempos de aparente silencio de Dios, se va a ver la verdad, lo que hay en tu corazón. Aquí muchos cristianos que están afianzados se van a afianzar más. Y muchos cristianos que creían que todo era color de rosa, o que les habían enseñado mal el evangelio y les habían dicho que nada malo podría pasarnos. Bueno, esa es una realidad. Somos hijos de Dios, pero tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que está cumpliendo
cada palabra profética que él dijo que iba a suceder. El asunto es si el Señor hallará fe en la tierra. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De eso se trata esta cuarentena, cincuentena o no sé cuántos días vayamos a estar. De eso se trata, de que fortalezcamos nuestra fe. Si salimos de aquí con la misma fe con la que entramos, de nada habrá servido esta pandemia. Tenemos que salir fortalecidos para que el Señor las peticiones que haga la iglesia nos pueda responder como a esta viuda. Hágase conforme a tu fe, como se lo dijo también a la mujer cananea. Hágase conforme a tu fe. Y en Hebreos, mira, Hebreos 11.1 todos lo conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero un verso antes dice lo siguiente, que es Hebreos 10.39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Aguas, iglesia. Si tú estás pensando, si tú estás creyendo que este tiempo Dios se ha olvidado de ti, estás equivocado. Dios está obrando, te lo estoy demostrando con la palabra. Pero aquí en este tiempo va a haber muchos que retrocedan. Si tú retrocedes, entonces tus fundamentos estaban en la arena. Y ahorita con este problema, tu casa, la construcción, tu familia, todo se puede venir abajo. Así que afiánzate en el Señor. Todos aquellos, le hablo a todos aquellos cristianos que dejaron de congregarse. A todos aquellos que por una tontería, porque a veces se van de las iglesias por tonterías, ahora el Señor les está dando una oportunidad de que regresen a su iglesia en donde el Señor los sembró. Les hablo a todos esos cristianos tibios que dejaron el proyecto que Dios tenía. Este es un llamado. Este coronavirus yo lo veo a nivel espiritual, que es un llamado para todos aquellos que menospreciaron el llamado de Dios. Y el Señor nos está dando una oportunidad más de que todos aquellos regresen. Si tú ya estás sirviendo, a lo mejor estabas sirviendo sin pasión. A lo mejor estabas haciendo las cosas por obligación y no por convicción. Bueno, le hablo a todo ese equipo de ministros y de servidores que hoy es el tiempo de que si tú estás cuidando autos, seas apasionado en cuidar autos. Si tú estás enseñando, dando clases a los niños, que lo hagas de una manera apasionada. Que los niños puedan ver en tu rostro a Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos, como dice Colosenses, lo hagamos como si fuese para el Señor y no para los hombres. Es tiempo de que todos los pastores que estaban predicando cosas que no se debían, hoy es el tiempo de predicar a Cristo, de predicar la salvación, de predicar la misericordia y que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Este es un llamado para todos, pero le hablo al sector al que a mí me atañe, que es la iglesia de Cristo. Y es bien impresionante cómo la oración, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los que van a retroceder y los que vamos a permanecer? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Y aquí nos plantó el Señor y nos vamos a quedar esperando que el Señor alce la voz y diga desde el cielo, ya basta, como en aquella historia de David en el censo. Y esa es la gran diferencia de seguir permaneciendo en la oración y arraigados en nuestra fe. Decía Charles Spurgeon una frase que a mí me gusta mucho. Y decía, prefiero enseñar a un hombre a orar que 10 a predicar. Porque un hombre de oración va a ser un hombre de fe. Y un hombre de fe, un hombre de oración va a ser un hombre de fe. Va a ser un hombre que lee la palabra. Va a ser un hombre que aunque vengan las tormentas y tormentas, el hombre va a estar ahí puesto firme en la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Y voy a ir con el tercer silencio de Jesús. Le denominé el silencio que trae salvación y vida eterna. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, los silencios siempre trajeron algo. Voy a hacer un resumen hasta aquí. Con la mujer cananea, el silencio de Jesús provoca darle una enseñanza a sus discípulos y el milagro que ella estaba pidiendo fue concedido. Su hija fue liberada. Desde ese momento el Señor soltó una palabra y su hija fue liberada de los demonios que la atormentaban. Segundo caso, estoy haciendo un resumen, es acerca de la viuda y el juez injusto. La viuda insistía y la petición
por la que ella estaba pidiendo le fue concedida. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora voy con el tercer silencio. Y el tercer silencio viene en Mateo capítulo 27. Y estamos hablando del último tiempo en donde el Señor Jesús pudo conversar con un ser humano antes de que fuera llevado a la cruz del Calvario. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 27, verso 11 en adelante. Esa es una charla con Pilato. Y dice lo siguiente: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Fíjate bien, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y el verso 14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Puedes decirle a Katia si puede pasar, por favor. Me impacta estos silencios del maestro. Y te voy a decir por qué. Cuando le hace la pregunta a Pilato y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos?, el Señor le contesta con toda la sabiduría de lo alto, le dice: tú lo dices. Porque si Jesús contestaba que sí era el rey de los judíos, él ya tenía un arma para mandarlo a la cruz, o tal vez en su defensa. Hay una teología especial ahí. Pero el Señor dice: tú lo dices, le deja la responsabilidad a él. Para un romano era ofensivo que otra persona se declarara rey. Acuérdate que ellos le tenían una fidelidad ciega al César. Y el Señor le dice: tú lo dices. Y después dice que los ancianos lo acusaban, y dice el Señor que nada respondió. Y a mí me impresiona porque el maestro pudo haber hablado y pudo haber dado una orden al cielo diciendo: ángeles, vengan a esta tierra y maten a todos estos malagradecidos, a los cuales sané, limpié de la lepra, a los cojos que hice andar, a los ciegos que hice ver. Mátenlos a todos, porque todos estos son unos malagradecidos. Pero Jesús no dice eso. Jesús no habla de esa manera. Jesús guarda silencio. Guarda silencio. Dice Salomón en Eclesiastés 3:7, dice lo siguiente: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Wow. Hay veces que el silencio habla mucho más que las palabras. Hay veces que el quedarnos callados nos hace más sabios, dicen Proverbios. Y yo me preguntaba: ¿cómo puedo saber si he crecido espiritualmente? Y el silencio es una buena respuesta. Si tú eres de las personas que cuando te insultan te quedas callado, no te defiendes, no pones argumentos a tu favor, felicidades, estás creciendo en el Evangelio. Ya sabes que la persona que te está ofendiendo, que te está difamando, no es ella. Ya entendiste que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y si tú eres de las personas que constantemente se defiende de la crítica, del chisme, de cualquier acusación, si tú eres de las personas que vas manejando y te alteras cuando alguien te dice una majadería, yo te sugiero que trabajes en lo espiritual. Porque al igual que una naranja, al ser exprimida, va a salir jugo de naranja. Si tú exprimes un limón, va a salir limón. De esa manera, cuando vienen este tipo de situaciones, va a salir lo que hay en tu corazón. Y si sale ira, contienda, maledicencias, groserías, entonces eso es lo que hay en tu corazón. Y eso el Señor lo está sacando en estos tiempos de pandemia en las casas.
Dentro de las casas está saliendo lo que tú realmente traías o traes. Y ahorita es el tiempo de entregarle todo eso al Señor. Por eso el silencio de Jesús juega un papel muy importante a lo largo de su palabra. Ahora fíjate bien lo que provoca este silencio. Provoca que el maestro no se defendió. Provoca que lo hayan puesto a votación para ver si liberaban a Barrabás o liberaban a Jesús. Barrabás también es un tipo de la iglesia de Cristo. Es un tipo tuyo y mío. Eres tú y soy yo. Nosotros merecíamos ir a la cruz como Barrabás. Pero el silencio de Jesús valió para que Él fuera acusado y su sangre preciosa fuera derramada en tu lugar y en mi lugar. ¿No es maravilloso? ¿Te estás dando cuenta cómo los silencios de Jesús obran a tu favor? Y no solamente eso, fíjate cómo dice el verso 50. Te voy a demostrar lo que provocó el silencio de Jesús. Dice el verso 50 del mismo Mateo 27, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado, Jesús también clamó en la cruz. Pero no clamó el maestro para que él no fuera lastimado, no fuera lacerado. No. Estaba clamando por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo minutos después. Pero este verso me impacta porque Jesús mismo hace un clamor por nosotros. Jesús hoy está clamando, aunque tú creas que está guardando silencio, Él está clamando en el cielo. Dice el apóstol Juan que abogado tenemos ante el Padre. Y mira lo que sucedió en este último silencio del maestro. Me encanta, se me eriza la piel porque fíjate lo que sucedió. Verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Wow! Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjate nada más. Después de que el Señor resucita a muchos que habían muerto años atrás, resucitan ahí. Y la gente que había enterrado a sus familiares años antes, hoy los ve caminando en la ciudad. Quiere decir que el silencio de Jesús provocó que lo llevaran a la cruz. Llevándolo a la cruz, Él cumplió la profecía que estaba sobre Él. Isaías 53. Y cuando se cumple esa profecía, Él trae vida. Muriendo Jesús y resucitando Jesús, nos abre las puertas del cielo a ti y a mí. Fíjate lo importante de un silencio. Fíjate lo importante que es a veces quedarse callado, dependiendo total y completamente del Dios al que tú y yo servimos. Quiere decir que el silencio de Jesús, en resumidas cuentas, nos trajo vida a ti y a mí. El no defenderse, el quedarse callado, el decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No es maravilloso? Y así, fíjate, yo estaba poniéndome a pensar de toda la gente que resucitó en ese tiempo. Ya debe haber sido impresionante que tú vieras a tu abuelito, a tu papá o a tu mamá caminando ahí en la ciudad. Padre, qué maravilla. Y lo que me enseña esta porción de la Escritura es lo siguiente: así como la resurrección de Cristo trajo vida a quienes estaban muertos, creo con todo mi corazón que esta pandemia, este silencio que Dios está guardando en el cielo, va a provocar que muchos muertos espirituales vengan a vida eterna en el nombre de Jesús. Muchos muertos espirituales van a venir a vida eterna en el nombre de Jesús. Quiere decir que las tres historias que te conté, los silencios de Dios, los silencios de Jesús, siempre trajeron bendición a su pueblo. Benditos sean los silencios. Señor, enséñanos a quedarnos callados cuando tengamos que callar. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor guarda silencio. Háblale a Dios, comunícate con Dios, exponle tu situación y espera en Él. Espera en Él, porque aunque tú creas que Él está guardando silencio, Él está trabajando. Y yo me acordaba en este mensaje de cómo por 2 años estuvimos orando para que el Señor nos moviera del lugar. Estábamos en una iglesia muy pequeñita
Y yo me acuerdo que en mis oraciones yo le decía, Señor, mira, ya ha pasado un año y no me has contestado, ya me quiero mover de aquí, ya no cabemos. Y me acuerdo que en una oración equivocada que yo le dije al Señor, le dije, Señor, aunque sea del doble de tamaño, aunque sea del doble, pero por favor ya muévenos de aquí. Y el Señor guardó silencio por 2 años, eso se lo dije al año, hasta que yo decidí descansar en Él y decirle, Señor, no soy quien para presionarte, tu palabra dice que tus pensamientos son mejores que los míos, así que voy a descansar en ti. Al segundo año, al cumplirse el segundo año, el Señor nos bendijo con un lugar. En el primer lugar cabíamos 120 personas. Hoy estamos en un lugar en donde caben 600 personas. Fíjate si no fue bueno el silencio de Dios. A veces nosotros le estorbamos a Dios con nuestras oraciones. ¿Por qué no aprendemos a decirle, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Los silencios de Dios siempre van a traer bendición. Si tú has experimentado silencios de Dios, no te equivoques. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está trabajando para darte algo mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y te puedo hablar de muchas historias de los silencios de Dios. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio. 400 años que Dios no envió profeta, no envió a nadie. Y esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo representaron que el acontecimiento que venía era nada más y nada menos que el nacimiento del ser más maravilloso, de nuestro Señor Jesucristo. Dime si los silencios no traen algo bueno. ¿Te acuerdas de la muerte de Lázaro, el gran amigo de nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús tardó 4 días en ir con la familia. Y Marta y María estaban desesperadas y estaban muy tristes porque le decían, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 4 días dejó pasar. 4 días que el Señor guardó silencio. 4 días que no dijo nada. Solamente para mostrarle a su generación y al mundo entero uno de los milagros más maravillosos de toda la Biblia. Que un muerto de 4 días que ya su organismo estaba descompuesto, que gedía, el Señor diera una palabra y ese organismo volviera a la vida una vez más. Dime si no son buenos los silencios de Dios. Señor, gracias, bendito sea tu nombre. Gracias. Y yo en esta semana yo estuve orando y dije, yo vi una peculiaridad en todas las historias. La mujer cananea clamó, la viuda clamó, Jesús clamó, y la historia que te voy a contar a continuación es la última, es el último antes de proceder a hacer un clamor por nuestra nación. Y dice Éxodo capítulo 2, verso 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El pueblo había estado esclavo, y dice que el pueblo empezó a clamar, y dice este verso, que el Señor se acordó de las promesas que les había hecho. Y tú y yo, vas a estar de acuerdo conmigo, que tú y yo somos una iglesia que clama. Aquí en las redes sociales nos hemos visto pues bastante recatados y bastante tranquilitos por todo lo que implica que nos vean otras personas, pero les digo que nosotros somos una iglesia que clama. Estamos acostumbrados a clamar, nos gusta la guerra espiritual, hemos visto victorias impresionantes de nuestro Dios a través de saber clamar y de saber orar. No somos una iglesia que sea muy recatadita en ese sentido. Somos una iglesia que clama, que grita como aquella mujer cananea. Señor, socórreme, que mi hija está endemoniada. Nosotros somos una iglesia que clama. Y hoy quiero invitarte, iglesia. Hoy quiero invitarte, está conmigo el pastor Fer hoy aquí. Le pedí que viniera porque quiero que clames. Quiero que te salgas de ese aletargamiento que probablemente estás y que hoy te levantes. Quiero que te pongas de pie ahí en tu silla
Y quiero que hoy clamemos por nuestra nación. Por nuestra nación. Ya hemos orado por 2 meses, gloria a Dios. Pero hoy es tiempo de levantarse en un clamor. Buena Tierra, levántate. A todos aquellos, ¿qué es el clamor? Para todos aquellos que no saben, el clamor es un grito desesperado. Es un grito desesperado por ver la mano de Dios en nuestra nación, por ver que el Señor suelte una palabra en el cielo de sanidad para el mundo entero, en especial para nuestra nación. Esto es nuestro territorio y el Señor ha puesto a la Iglesia de Cristo en México, en Cuernavaca, para que territorialmente nosotros podamos clamar por nuestra nación. Así que yo voy a iniciando este clamor. Yo voy a iniciar pidiéndole al Padre, en el nombre de Jesús, que traiga libertad a los cautivos. Que traiga, Señor, una capacidad mucho mayor de ver las cosas espirituales. Cierra tus ojos, levántate y muévete como acostumbramos a hacerlo en la iglesia. Hoy no tengo batería, hoy no tengo algunos otros instrumentos que acostumbro a hacer en este tipo de casos, pero tengo al Espíritu Santo, que es lo más importante. Y nuestra voz va a salir al cielo y va a ser tomada desde el cielo. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy te pido misericordia, Señor, para México. Hoy te pido, Señor, que tu precioso Espíritu Santo, Señor, traiga sanidad a nuestro país. Señor, ten misericordia de México. Te pido perdón por todos los pecados de asesinatos y de muerte que hemos cometido. Te pido por todos los pecados sexuales que se han cometido, por todas las violaciones, por todas las cosas que se han hecho en contra de tus principios y mandamientos. Perdona por favor este país. Hoy me pongo en el vallado como lo hizo Nehemías, intercediendo por un país, por una nación que se olvidó de ti. Perdónanos, Señor. Hoy te pido misericordia para México. Estamos desesperados. Sí, estamos desesperados porque has guardado silencio en este tiempo, pero hoy sabemos que estás obrando, Señor. Di la palabra, suelta una palabra de sanidad en el cielo, Señor, y todo esto cambiará. Danos una última oportunidad, Señor. Perdona a la iglesia que no ha evangelizado. Perdona a los ministros que no hemos hecho lo que debimos de haber hecho. Perdónanos a todos. Aquí nadie está libre, Señor. Perdónanos. Hoy clamo porque desde el cielo salga una palabra en esta mañana, Señor, para nuestra nación. Hoy te pido por México, por todos los estados de mi nación, Señor. Ten misericordia, Señor, y prepara los corazones para que todos aquellos, los miles y millones de personas que a través de esta pandemia te van a conocer, vengan rendidos, que levanten sus manos y te reconozcan solo a ti como el único Dios verdadero. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Sí. Y te quiero animar también a que tú puedas, hemos estado moviéndonos, pero creo que también es un buen tiempo para doblar nuestras rodillas a favor de nuestro estado. Es un buen tiempo para acudir a la gracia y a la misericordia de Dios. Y te quiero animar ahí en tu casa, en tu cuarto, donde tú estés viendo esta transmisión, que te puedas arrodillar, en que le podamos pedir juntos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros como estado, que su gracia cubra cada municipio, cada espacio que tiene que ver con nuestro estado. Y te quiero animar a poder hacerlo, así que busca un lugar, si está dentro de tus posibilidades, donde tú estés cómodo para clamar a Dios. Si te puedes tirar al suelo, si te puedes acostar, te quiero animar a poder hacerlo. No lo puedo hacer por cuestión de espacio y cuestión visual, pero créeme, en mi corazón estoy postrado pidiendo misericordia. Así que vamos a seguir orando, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, acudimos una vez más a tu gracia, Señor, y a tu misericordia, pidiendo, Espíritu de Dios, por nuestro estado de Morelos. Señor, ten misericordia, como oraba, Señor, nuestro pastor. Danos otra oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, danos otra oportunidad. Ciertamente como estado, hemos estado lejanos. Señor, te hemos rechazado.
hemos vivido, Señor, a nuestra manera, pero te pedimos perdón, Señor, como iglesia, te pedimos perdón a nombre de todo el Estado. Perdón, Señor, por cada violación, por cada secuestro, por cada asesinato que se ha cometido, Señor, en nuestro territorio. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Espíritu Santo, y que tú transformes la realidad, Señor, de nuestro estado. Hoy, Señor, hay un decreto que no podremos salir como otros estados, pero acudimos, Señor, a tu misericordia. Tú que eres el único que puede cambiar el pronóstico. Tú que eres el único, Señor, que puede cambiar el corazón y la mentalidad de las personas. Espíritu Santo, te pedimos que tú obres, Señor, que tú tomes el control de nuestro estado a través de nuestras autoridades, a través de cada persona. Señor, sé tú obrando, sé tú tocando el corazón, por favor, Señor, de tal manera que pueda haber un cambio radical, Señor, en la mente, Señor, en el corazón de las personas, y que no solamente sea para que seamos más prudentes, Señor, sino que tu gracia haga volver el corazón de cada persona a ti. Señor, que los que están muertos espiritualmente reciban vida, así como lo hizo Ezequiel. Señor, profetizamos vida sobre los huesos secos, vida, Señor, sobre cada persona que hoy está muerta espiritualmente. Profetizamos que se levanta, profetizamos que se vuelven, Señor, los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, nuestra esperanza está en ti. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú nos das esperanza, si solamente tú, Dios, nos das gracia, solamente tú puedes hacer algo. Señor, estamos inhabilitados y nuestra esperanza, Señor, sigue puesta en ti. Seguimos acudiendo a ti, Espíritu Santo, porque ¿a quién iremos lejos de ti? Señor, tú eres todo para nosotros, y seguimos creyendo que veremos tu obra incrementarse y moverse, Señor, en nuestro estado. Así como hoy nuestro estado es noticia, Señor, de tantos contagios, un día, Señor, será noticia de avivamiento. Un día será noticia, Señor, de que algo está sucediendo en Morelos, que las personas están cambiando, que los bares están cerrando, y no precisamente por la contingencia, sino porque nadie tiene interés de ir. En el nombre de Jesús profetizamos vida, vida, Señor, sobre la tierra que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús. E intercedemos, Señor, por nuestra familia, aquellos que están lejos, Señor, aquellos que están duros. Seguimos pidiendo misericordia, pidiendo que se puedan arrepentir, Señor, porque tu palabra dice que si tu pueblo se humilla y que si buscamos tu rostro, pero no solamente eso, sino que nos arrepentimos, Señor, y cambiamos nuestro camino, entonces tú sanarás la tierra. Oramos, Señor, que Morelos, que nuestras familias, que nuestros amigos, que nuestros conocidos, Señor, juntos nos podamos volver, Señor, como estado a ti, a tu corazón, Señor, que podamos regresar a tu presencia, Señor, que podamos reconciliarnos contigo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero animarte a que sigamos orando, y no quiero terminar sin antes orar por los enfermos. Y yo te ruego que tengas fe, así como esta mujer cananea y como la viuda, que tenían fe e insistieron, y las cosas ocurrieron conforme a la fe de las personas, al poder de Dios, a la soberanía de Dios, pero también a la fe de las personas. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, te ruego en el nombre de Jesús, que si tú estás enfermo, si tú me estás viendo en un hospital, si tú tienes coronavirus o cualquier otra enfermedad, yo no lo sé, que esta palabra que te voy a dar, la guardes en tu corazón. Aquí, a través de los medios de comunicación, hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, y toda la gloria sea para Él. Así que yo te pido en esta mañana que escuches esta palabra y que intercedas por los que están enfermos. Hace 15 días una persona que tenía un pequeño tumor en el cuerpo, cuando oramos por esta transmisión, esa mujer fue sanada y nos habló para decirnos que el Señor le había quitado en el momento ese tumor. Así que en el nombre de Jesús yo te ruego que lo creas,
que lo creas e intercede también por alguien que tú conozcas que está enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que así como esta mujer cananea que insistió, Señor, hoy yo me pongo en el vallado por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están infectados del coronavirus. En el nombre de Jesús, te pido, amado Dios, que tu sangre preciosa que trae sanidad sea restablecido total y completamente el cuerpo de mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesús. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese cualquier enfermedad en el cuerpo, en el nombre precioso de Jesús, en base a las promesas de mi Dios. Isaías 53 dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y en el nombre de Jesús, esa sangre es enviada a través del Espíritu Santo para que traiga sanidad total y completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Termino con el Salmo 37. El Salmo 37 habla acerca también del silencio. Empecé con el silencio y quiero terminar con el silencio. Fíjate lo que dice David después de que él vio, después de que en el Salmo 3 él le decía: ¿hasta cuándo, oh Señor, atenderás mis ruegos? ¿Hasta cuándo? Le pregunta 3 veces. Aquí en el Salmo 37, del 7 al 9, él ya había sido escuchada su petición. Y su forma de orar es diferente. Ahora ya David ya no le está diciendo ¿hasta cuándo? Fíjate lo que le dice, verso 7. Te dice a ti y me dice a mí, a todos los que nos están escuchando. Si tú creías que Dios estaba guardando silencio, hoy te dice Dios: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres, ten paciencia. Deja la ira y desecha el enojo. Si este tiempo te ha traído ira y enojo, Él te dice: deja la ira y el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Buena tierra, lo mejor está por venir. Amén. Y a ti que me estás escuchando, si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de parte de Dios, yo te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Pastor, ¿qué necesito hacer? Solamente creer en Él, recibirlo en tu corazón y hacerlo genuinamente. Él hará las transformaciones a través de su Espíritu Santo. Cierra tus ojos y tú, cuando menos si hay una persona en el mundo entero, o de todas las personas que nos ven y nos escuchan, si hay solamente una persona, fíjate bien lo que te voy a decir. Si hoy a través de esta transmisión una persona recibe a Cristo, mi vida habrá valido la pena, porque soy un simple instrumento. Si tú eres ese hombre o esa mujer, cierra tus ojos y repite conmigo con palabras que salgan de tu boca, pero que provengan de tu corazón. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco, Señor, que nunca te tomé en cuenta para nada. Y hoy, a través de esta pandemia, veo que solamente tú tienes el control y que verdaderamente existes. Hoy estoy escuchando que hay una invitación del cielo para mí y yo la recibo, Señor. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi vida. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida que tienes en el cielo. Creo que tú naciste, moriste y resucitaste por el pago de mis pecados y por abrirme la puerta a la vida eterna. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena tierra, pronto nos volveremos a ver. Prepárate, ya hay algunas noticias. Prepárate, no lo quiero hacer oficial todavía en dar fechas, pero pronto nos vamos a volver a ver y vamos a ver la mano de Dios como la hemos visto hasta ahora. Que Dios te bendiga. Si tú tienes una petición de oración, terminando este mensaje va a aparecer un número telefónico. Yo te pido que me mandes un WhatsApp y yo mismo te voy a responder.
La semana pasada hubo algunas peticiones y yo mismo les hablé a esas personas y estuve orando por ellos por teléfono cuando me desocupé. Así que estamos a tus órdenes. Que Dios te bendiga. Ahí en donde estás y los que estamos aquí, reconocemos que los silencios de Dios traen bendición y que lo que nos espera allá afuera, nuestros ojos, tus ojos y mis ojos van a ver la gloria y el poder de Dios. Y por eso, por esa fe que tenemos en ese Dios maravilloso, le ofrecemos hoy una pequeña ofrenda de palmas en el nombre precioso de Jesús. Bendito sea, Señor. Buena tierra, prepárate. Cosecha abundante viene para el mundo entero. Cosecha abundante viene de almas para Cristo. Los silencios traen bendición. Los silencios traen provisión. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te amamos. Excelente semana en Cristo Jesús. Hasta pronto.